Ya, aquí estamos, sí, aquí estamos. Como lo dijimos la semana pasada, en día jueves, más tarde, sí, hay que reconocerlo que nos tiraron para la tardecita, muy tarde, pero no importa, aquí estamos. Sean todos muy bienvenidos, sean todos muy bienvenidos. Es más, permítanme extender alfombra azul, no roja, alfombra azul para todos los que nos están acompañando, que me imagino que van a ser poquitas personas, lo sé, eh, horario muy complejo, muy complicado, día de semana, y aquí estamos pues, aquí estamos, encantado de tenerlos por acá. Saludemos, ¿a quién vamos a saludar? A la señora Juanita, mi queridísima señora Juanita, besito. Juanita Concha, ¿cómo está usted? ¿Ya? Y así todas las personas que están por ahí observando, que están ahí al cateo de la laucha, como se dice en el campo, ¿ya? Pero que no comentan, que no ponen nada en el chat, porque simplemente a ellos les gusta escuchar, ¿ya? Así que sean todos bienvenidos, muy bienvenidos. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo anda? Todavía no la terminamos, todavía nos queda un día, azaroso día, complejo día para algunas personas, yo, ¿ya? Pero ahí vamos pues, hay que darle, hay que hacerle, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno no se puede quedar detenido, uno no puede estar ahí marcando el paso, ¿ya? Nunca marque el paso, nunca, jamás. Vaya un poquitito más allá, al contrario, sea usted quien va dando el ritmo a las cosas, ¿ya? Por ahí dicen cabeza y no cola, ¿ya? Y eso hay que aplicarlo, cabeza y no cola, ¿no? Siempre usted adelante, siempre usted llevando la bandera de la libertad, ¿por qué no? Llevando la bandera de lo bien hecho, ¿por qué no? Sería muy cuático decir eso, ¿por qué no? ¿Qué se lo impide? ¿Qué se lo impide? Ya. Después de haberlos saludado, después de haberle dado una rápida lectura a los comentarios que tenemos por ahí, don Carlos Andrés, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Ya? Vamos a lo que vamos. Vamos a meternos de lleno en el programa. Veamos las efemérides de esta semanita, que son bastante sabrositas. Vamos, efemérides. 5 de marzo de 1933. Elecciones en Alemania. El domingo 5 de marzo de 1933 se celebran elecciones federales para la octava legislatura del Reichstag alemán. Con una participación ciudadana cercana al 89%, triunfan los nacionalsocialistas, obteniendo un 44% de los sufragios. No obstante, esta mayoría no les alcanza para gobernar en solitario y deben pactar con otras fuerzas políticas. 6 de marzo de 1940, Finlandia solicita armisticio a la Unión Soviética. En noviembre de 1939 estalla la Guerra de Invierno entre la Unión Soviética y Finlandia. La campaña se desarrolla primeramente de forma muy favorable hacia la pequeña nación, pero el peso de la abrumadora superioridad numérica y de recursos de Moscú logra ir ganando terreno, aunque el avance es mínimo. Ante el agotamiento de hombres y de recursos, Finlandia pide un armisticio a la URSS, que es aceptado 2 días más tarde, generando el Tratado de Paz de Moscú. 7 de marzo de 1814, asume Antonio José de Irizarry como director supremo de Chile.
Iniciada la Guerra de Independencia, la Junta Nacional de Gobierno es disuelta y se crea una nueva magistratura con mayores atribuciones ejecutivas, el Director Supremo. Tras el Tratado de Lircay, es nombrado don Francisco de la Lastra en el cargo, aunque antes de que éste asumiera, transitoriamente ocupa tal magistratura don Antonio José de Irizarry. 10 de marzo de 1814, retorno de Fernando VII a España. Luego de su cautiverio en el castillo de Valenciennes e iniciada la Guerra de Independencia contra Francia, retorna a España el rey don Fernando VII, aunque se negó a jurar la Constitución de 1812 redactada por las Cortes de Cádiz. Si bien las Cortes jamás cuestionaron la forma en que don Fernando accedió al trono, desplazando a su padre mediante un motín. Don Fernando no estuvo dispuesto a devolver tal lealtad y suspende la Constitución de 1812, reimplantando un régimen absolutista. Por este y otros actos, los españoles lo comienzan a llamar felón. Accidentado, ¿ah? Por ahí se notan unas... Sí, tenemos problemas de conexión. Me imagino que debe ser de que están un poquito cansadas las redes, ¿eh? Sí, don Immanuel Holger, ¿cómo está usted? Lo saludo. Ahí vamos a conversar respecto de eso. Miren, ¿qué les parece? Vamos a ver rápidamente las curiosidades de estas efemérides. Elecciones federales para el Reichstag, la octava legislatura del Reichstag. ¿Ya? El 5 de marzo de 1933. ¿Ya? Se dan cuenta que los nacionalsocialistas obtuvieron una mayoría, no una mayoría absoluta, ahí hubiese sido el 50 más 1, obtuvieron un porcentaje altísimo de votos, ¿ya? Participaron casi 40 millones de personas, ¿ya? Y el NASDAQ, ¿ya? El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, obtuvo un 44% aproximado de los sufragios. Muchísima gente, pero no le alcanzaba a los muchachos para gobernar en solitario, no tenían la mayoría absoluta. Así que tuvieron que pactar, ¿con quién? Con los que siempre están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que los consideren. Los maricomplejines de siempre, con el Centrum. ¿Qué es el Centrum? Era un partido de centro y católico. Medio rarito el partido, pero allí pactaron con ellos y eso les permitió justamente ser gobierno, formar gobierno. ¿Por qué? ¿Y por qué era necesaria la mayoría, que tuviesen la mayoría? Porque el presidente de la República de Weimar, el mariscal Hindenburg, mediante un simple decreto, él cambiaba el canciller federal. Nada más que eso. ¿Por qué? Porque el canciller, si no tenía mayoría, no podía imponerse, ¿ya? Así que era necesario obtener una mayoría absoluta para poder darle estabilidad al gobierno de Alemania. No la obtienen los muchachos del tío Adolfito, el loco del bigotito, no la obtiene un 44% y pacta con el Centrum, que le da una cierta estabilidad. Hay que decir también que estas elecciones se desarrollaron bajo ley marcial. ¿Por qué? Porque habían incendiado el Reichstag, ¿ya? Eso había sido en febrero, ¿ya? Y las elecciones del día 5 de marzo fueron las últimas elecciones de la Alemania unida, de la Alemania unificada, hasta después de la reunificación en los años 90 del siglo pasado. ¿Ya? Vamos, rápidamente, sigamos. Finlandia solicita el armisticio. ¿Por qué solicita armisticio? Porque la Unión Soviética, la antigua URSS, esa que ya no existe, pero están por todos lados intentando reflotarla,
la ataca sin contemplaciones a los últimos días del mes de noviembre del año 39, desata un ataque pero increíble en contra de una nación pequeñita. Lo vamos a ver más en detalle, ¿eh? Pero a grosso modo el tema es ese. Por eso es que Finlandia solicita el armisticio el día 6 de marzo, ¿ya?, del año 40. Antes de solicitar el armisticio sí pasaron cosas, las vamos a ver ahí en detalle, ¿ya? ¿Quién gobernaba en Finlandia? Carl Gustaf Mannerheim, el conde, un aristócrata. Y de ahí vamos a ver algunas cosas curiosas del caballero, ¿ya? El 7 de marzo del 14 de 1814, Antonio José de Irizarry asume como director supremo interino, ¿ya? También es uno de los temas principales que vamos a tocar hoy día, pero lo vamos a ver muy por encima ahora. Chile solamente tuvo 3 directores supremos titulares, ¿eh? Solo 3. Pero el primer director supremo no fue un titular, sino que fue este señor, que ni siquiera era chileno de nacimiento, ¿eh? Él era guatemalteco, tal como dice ahí el señor Holgar. Efectivamente, era guatemalteco, ¿ya? Había nacido en la Capitanía General de Guatemala, ¿ya? Se vino a Chile porque tenía ciertos parientes por acá, tenía negocios en Lima y en otras partes que los había heredado el padre. Y aquí en Chile conoció a una linda muchachita y se casó con ella, ¿ya? Integrante de la familia de los 800, del clan de los 800. Larraín, ¿le suena por ahí el apellido? Sí. Integrante de ese clan. Y la última que tenemos, el día 10 de marzo de 1814, retorna a España el deseado, el bien amado, el amantísimo rey don Fernando VII. Es el que le juró lealtad a la primera Junta Nacional de Gobierno aquí en Chile, ¿eh? Ese que quería cambiar el trono de España y todo lo que implicaba el imperio de ultramar español, lo quería cambiar por una pensión y un castillo. Ese que le rogaba a Napoleón que lo adoptara como hijo, ¿sí? Ese que le escribía a Napoleón cartas llenas de alabanzas y cuánta cosa, ¿ya? Y que le pedía que le diera una esposa francesa. Por eso es que la gente después lo empezó a llamar el Felón, el rey Felón. Lo primero que hizo cuando volvió a España, después del cautiverio, por eso que ese cautiverio está entre comillas, fue tratar de anular la Constitución de Cádiz del año 1812, porque la Junta de Cádiz había hecho una constitución y la Junta le dice al rey de que tiene que jurar la Constitución, tomar el juramento. Dice: no se dará por liberado al rey, ni se le prestará obediencia hasta que en el seno del Congreso Nacional preste el juramento del artículo 173 de la actual Constitución gaditana. Él no quiso. A cambio de eso, a cambio de la lealtad de sus súbditos, el señor realizó lo que se llama en la actualidad el primer pronunciamiento militar en España. Un grupo de oficiales se pone a las órdenes del rey y le dice: señor, tome el poder, recupere su trono. ¿Ya? La Junta de Cádiz pasó por alto el hecho de que don Fernando haya prácticamente puesto entre la espada y la pared a su padre, el rey Carlos, ¿ya?, mediante un motín, el motín de Aranjuez, ¿ya? Tanto así que en la entrevista de Bayona entre Napoleón, el rey Carlos y don Fernando, la madre del rey Carlos pedía que lo fusilaran. Le pedía a Napoleón que lo fusilara a su hijo. Así de mala clase había sido.
Y después demostró con creces, parece que tenían razón. Y después lo que conversábamos un tiempo atrás, de que había dejado problemas en la sucesión porque pasó por encima de las leyes al dejar a su hija, la reina Isabel II, el trono a su muerte, ¿eh? Pasando por encima de las leyes de sucesión, porque le correspondía a su hermano, el infante Don Carlos. Y eso generó guerras, las guerras carlistas, ¿ya? Y después eso generó que se derivara en la Primera República Española y después la Segunda República Española. La semana pasada lo vimos con don Alfonso XIII. ¿Eh? Lo que empieza mal, termina mal. Ya, vamos rápidamente a pasar al primer tema de lo que vamos a desarrollar hoy día. Manejando la opinión pública. ¿Qué tal? ¿Cómo cegar para no admitir lo evidente? Tal como vimos allí en las efemérides, el día 6 de marzo del año 40, Finlandia pide el armisticio a la Unión Soviética, ¿ya? Y se le pone fin a 105 días de guerra. La Unión Soviética había atacado Finlandia. De invadirla no pudo invadirla. De ahí vamos a ir viendo. ¿Ya? Finlandia, el Gran Ducado de Finlandia había sido parte del Imperio Ruso. ¿Ya? De hecho, uno de los títulos del zar era Gran Duque de Finlandia. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? En el año 1917, con la Revolución Rusa, los finlandeses, el Senado de Finlandia, ¿ya?, declara la independencia de Finlandia y se forma un reino aparte, ¿no? Nombran su rey, nombran distintos dignatarios, ¿ya? Y empieza a desarrollarse la nación de manera independiente, ¿ya? Don Jaime, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Mi queridísimo Makoto, ¿cómo le va? ¿Eh? ¿Cómo está usted? ¿No? ¿A quién más vive ahí? A don Arminio. Salve Arminio, ¿cómo le va? Sí, don Manuel, ya, la Pepa, Isabel II, ya, efectivamente, ¿eh? Un hombre que sabe historia ese. ¿No? Lo felicito, señor Julián. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Distintos roces entre ambos países después de la independencia de Finlandia. San Petersburgo, que había sido la capital del imperio ruso, ¿ya?, estaba muy cerca de la frontera con Finlandia, 34 kilómetros, 37 kilómetros, menos de 40. Joseph Stalin, que era la persona que gobernaba, que regía los destinos de la Unión Soviética, lanza una proclama, le dice a los soldados, a los soldados soviéticos, que hay que defender la frontera soviética del fascismo finlandés. Les dice que crucen la frontera, el Istmo de Karelia, que está rodeado por el lago Ladoga por una parte y por el Golfo de Finlandia por el otro. Y les dice que avancen, que hay que castigar a los finlandeses, a los fineses. Se puede decir de las dos maneras, ¿eh? Y las dos son válidas, finlandés o finés.
Aunque en realidad el país, para los naturales del país, no se llama Finlandia, se llama Suomi. ¿Ya? Y resulta de que en el día de la invasión, cuando desatan la invasión, los soviéticos utilizan más recursos de los que se ocuparon en el desembarco de Normandía en el día D. Para que se hagan una idea, ¿no? Utilizaron 3 veces más efectivos de los que se utilizaron en el día D. Tengo aquí el dato. El 30 de noviembre del año 39 se utilizaron 4 ejércitos soviéticos. Eso aproximadamente son 450.000 hombres y miles de tanques. ¿Cuál es el problema? Que los fineses conocían bien su tierra, Karelia. Atacaron por esa zona. Y estaba muy próximo el invierno, así que en esa zona también se congela. Cae nieve. 40 bajo cero, 50 bajo cero son temperaturas que se pueden fácilmente encontrar en esa zona. ¿Ya? Ahí tenemos a las dos personalidades enfrentadas, Karl Gustav Mannerheim y Joseph Vissarionovich Dugashvili, Stalin. Mannerheim había sido mariscal de campo del ejército imperial ruso. Stalin, un asaltabancos, salteador, garrotero y asesino, que logró escalar a posiciones de poder, difamando y matando. El mariscal ascendió por mérito propio. Tenía un origen muy curioso. El mariscal Mannerheim no hablaba finés. Aprendió a hablar finés después de los 50 años. Pero sí hablaba sueco. Había nacido en Suiza. También hablaba inglés, alemán, francés. Pero no hablaba finés. Y era el que gobernaba Finlandia. Fue regente también cuando Finlandia nombró un rey. El rey no quiso asumir el trono y por eso es que proclamaron la república. Ahí tienen ustedes al mariscal Mannerheim, ¿ya? En el elegante uniforme. Era un hombre alto, muy alto, muy elegante. Así lo describen las crónicas. Era un hombre muy elegante, alto, muy serio y tenía una mirada de hielo. Esa era una de las características que tenía el mariscal. El sinvergüenza que usted ve a la derecha, el camarada Stalin, un pillo de 7 suelas, mentiroso, traicionero, en fin, una joyita. Se desatan las hostilidades, el ejército soviético se les va con todo encima, con todo, absolutamente con todo lo que tenían. Y avanzan por el istmo de Karelia tratando de rápidamente liquidar al enemigo, cosa que no pudieron hacer. ¿Por qué? Porque los soviéticos, con Stalin a la cabeza, pensaban de que apenas ellos llegaran a Finlandia, la gente de ahí, los fineses, iban a agachar la cabeza y les iban a decir: oh, bienvenido amo, venga. Pero los fineses les dijeron: ¿saben qué? Váyanse un ratito a la punta del cerro, los esperamos un poquito más acá. Los fineses les dieron barraca. ¿Ya? La cantidad de tropas que utilizaron los soviéticos para atacar Finlandia fue extraordinaria, una cantidad enorme de gente. ¿Ya? Y no pudieron contra ellos.
Los fineses estaban acostumbrados al clima, ¿ya? 40 bajo cero, 50 bajo cero, ¿ya? Sobre todo en esa fecha, entradito el invierno, principios de diciembre, entrando el invierno prácticamente. Acostumbrados a ese clima, acostumbrados al frío, acostumbrados a moverse en esos lugares. Ahí ustedes los ven a todos con esquíes. Los soldados fineses utilizaban esquíes, se movían muy, muy rápido. No tenían medios motorizados, ¿no? Tenían muy pocos tanques, no tenían prácticamente la nada misma y eran tan anticuados además, ¿no? Defendieron su nación en base a ingenio, ¿no? A coraje, a empuje. Mi queridísima Esther, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿No? Carolina Arriagada, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Justamente, la guerra de los motis. ¿Qué son los motis? Los motis en Finlandia son rumas de madera. Ya ellas venden la madera por ruma, por motis. Aquí en Chile sería ruma. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Algo muy sencillo y algo muy simple. Todas las tropas soviéticas, ellos las dividieron en motis, por rumas, y se dedicaban a atacar de manera indiscriminada, de manera indistinta, moviéndose. Eran muy móviles, tenían una movilidad increíble con los esquíes, y ellos iban eliminando los motis, los encerraban, los cortaban, y eso es lo que hacían. Cortaban, los seccionaban, dejaban aislados una sección de otra y se dedicaban a eliminarla, ¿ya? La guerra fue cruenta, muy, muy, muy cruenta, ¿eh? Muy cruenta, pese a que fue una guerra muy corta, 105 días, ¿ya? Ahí se van a dar cuenta por qué. Ahí usted está muy bien camuflados los soldados, los soldados fineses acostumbrados al frío, acostumbrados al clima, no así los soviéticos, que los mandaban prácticamente piluchos en comparación con lo que como estaban ellos acostumbrados. Allí usted tiene a la gente, a los fineses marchando al frente de batalla. ¿Ves? Van con los esquíes muy rápido, se movían muy, muy rápido. Bueno, resulta de que todos, absolutamente todos los recursos materiales de los que dispuso el ejército soviético fueron siendo tomados, pasaron a engrosar el arsenal, el arsenal de los finlandeses, ¿ya? Ahí usted tiene a los fineses moviéndose con renos, ¿no? Los utilizan de tiro, son animales de tiro, ¿ya? Y se pueden mover muchísimo más rápido porque ellos se ponen esquíes, ponen el reno por delante, lo asusan y van muchísimo más rápido que si fueran esquiando solitos, ¿ya? Ahí usted los tiene parapetados, muy bien escondiditos, y se dedicaron a matar soviéticos, literalmente a matar soviéticos, ¿ya? Ahí usted ve una bonita fotografía de la época cuando ellos están ahí elevando su bandera, porque al final de cuentas es eso lo que estaban haciendo. Estaban defendiendo su nación. Esta guerra es importantísima para los fineses, porque es la que le dio forma a la Finlandia moderna, ¿no? Los finlandeses en la actualidad pocos se acuerdan de esta guerra, aunque ellos en la actualidad son producto de esta guerra, ¿ya? Menos se acuerdan los soviéticos, los rusos en este caso. Tampoco se acuerdan de esta guerra. Tratan de olvidarla. ¿Por qué? Porque cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, pero al poco tiempo se olvidaron de ella. Porque la Segunda Guerra Mundial lo absorbió todo, ¿ya? Ahí tienen ustedes la artillería pesada que llevaban los soviéticos, cañones que con 50 grados bajo cero eran prácticamente inútiles, ¿ya? Los tanques eran inútiles porque resulta de que un finlandés con esquíes se podía poner al lado de un tanque cuando iba avanzando, le ponía una bomba a una de las orugas y lo inutilizaba. Utilizaban, de ahí vienen se piensa, se cree de que son los finlandeses los que inventaron el cóctel Molotov, ¿ya?
¿Por qué? Porque con una pequeña bombita incendiaria ellos perfectamente podían destruir un tanque. O sea, ¿cuánto cuesta una bomba Molotov? ¿1.000 pesos? Bueno, con 1.000 pesos podían destruir un vehículo que costaba millones de pesos. ¿No? Ahí tiene usted una columna de blindados soviéticos que estaba paralizada. Y eso es que usted ve ahí, esos oscuritos que están en el piso son cadáveres. Otra vez, los finlandeses, utilizando la astucia, se acercaban a donde estaban los donde estaba el campamento soviético, en la noche sobre todo, y pasaban a cuchillo a los soldados soviéticos, sin hacer ningún disparo, sin hacer mucho alarde, simplemente se acercaban y en la oscuridad de la noche los degollaban. ¿No? Ahí tiene un campamento soviético atacado. La cantidad de muertos es increíble. ¿No? Y no contentos con eso, los finlandeses utilizaban a los cadáveres congelados para burlarse de los soviéticos. Eso que ustedes ven ahí son fotografías reales de soldados soviéticos que ellos pusieron prácticamente como espantapájaros. Eso es guerra psicológica. ¿No? La cantidad de personas, ¿no? Que terminaron con ataques de histeria. Se habla del monstruo de Finlandia. En una sola noche podía matar cientos de soldados. En una sola noche. ¿No? Los soviéticos no se sintieron nunca seguros pisando territorio finlandés. Nunca. Jamás de los jamás. Ni con todo el peso de la maquinaria soviética pudieron sentirse seguros. Jamás. Sí, mi niña, le copiaron a los finlandeses. ¿Ya? La batalla de Suomussalmi fue un desastre. Murieron 250.000 soviéticos. Sí. ¿Eh? Les sacaron la mugre. Y el ejército finlandés era un ejército pequeñito. 350.000 efectivos. En comparación con los millones que tenía el ejército soviético, es la nada. Pero les dieron una dura batalla. Ahí tiene. Congelados. Donde te pilló, te moriste. ¿Eh? Tratando de protegerse del frío. Mire, así terminaron. Enterrados vivos. Uf. Este es el héroe. ¿Cómo se llama? Simo Haya. ¿No? Este señor, pequeñito, era bajito, medía unos 60. Ahí ustedes pueden ver que el fusil prácticamente le llega al hombro, a la altura del hombro. Este señor mataba 5 soviéticos por día. La guerra duró 105 días. Mató más de 500 personas. 5 por día. Y en los últimos días de la guerra, a este señor lo hieren. No se sabe si fue un francotirador, no se sabe si fue que se dieron cuenta de que él era el que estaba disparando y lo estaban cazando. De hecho, los soviéticos crearon una estrategia para poder darle muerte a este señor. Le decían la muerte blanca. Pero resulta de que lo hirieron en la cara, en la mandíbula, le volaron prácticamente la mitad de la cara. Se piensa de que fue un disparo al azar. Bueno, ese disparo al azar le llegó en el rostro a este señor, lograron rescatarlo y se despertó días después, cuando ya la guerra había terminado. No, momento. Me pasé de rosca. Ya. Nos vamos a detener aquí un poquito y vamos a dejar aquí al señor Haya.
¿Qué es lo que pasa? Finlandia era un pequeño país que estaba siendo víctima del ataque de uno de los monstruos de la época. Producto de este ataque, la Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones. No existía la ONU en aquel tiempo. Felices de ellos. La Unión Soviética fue expulsada por este ataque. ¿Ya? Pidieron el armisticio los finlandeses, ¿ya? Porque ellos sabían de que no podían sostener el esfuerzo de guerra por mucho tiempo, porque era un país pequeño. Solamente en San Petersburgo, en Leningrado, ¿ya? Vivían más personas que en todo el territorio de Finlandia. Solamente en San Petersburgo vivían un poco más de 5 millones de personas. En esa sola ciudad soviética vivían más personas que en toda Finlandia. Entonces era imposible para los finlandeses mantener el ritmo de la guerra, mantener la ofensiva, mantenerse a la defensiva y pasar a la ofensiva. Entonces ellos, ¿qué es lo que hicieron? Una defensa a ultranza de su territorio, darle la pelea más dura que se les puede ocurrir a los soviéticos, y después de dar esa pelea dura, que a los soviéticos les costara sangre, ríos de sangre, lagos de sangre, avanzar siquiera un par de kilómetros, después de hacer esa defensa, ellos pedir el armisticio. Los soviéticos no se los aceptaron de inmediato, ¿eh? Ellos lo pidieron el día 6, lo aceptaron 2 días después, el día 8. ¿Ya? Querían supuestamente avanzar posiciones, no pudieron. No pudieron. A los soviéticos literalmente los apalearon en el suelo. El pequeño ejército de Finlandia, ¿ya? El pequeño ejército de Finlandia literalmente los pateó en el suelo. Tanto así, ¿ya? Que Finlandia no fue absorbida por la Unión Soviética, como le pasó a las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia, Lituania, ¿ya? Sí, la antigua ONU, quiere decir, la Sociedad de Naciones, ¿ya? Era un león sin dientes ese invento. ¿Ya? Tal como la ONU, si la ONU es un león sin dientes, ¿ya? No tiene cómo imponer su voluntad a los demás, no tiene tropas, no tiene absolutamente nada con que imponer sus sanciones, solamente son sanciones morales, nada más. Finlandia tuvo una cantidad enorme de bajas, ¿ya? Hay familias en donde habían 10 hombres, murieron 9, ¿ya? Habían familias en donde murieron todos los hombres de la familia, ¿ya? Tuvieron alrededor de 50.000 muertos y alrededor de 50.000 heridos, 60.000 heridos. Son un poco dispares las cifras. El chiste viene ahora. Como los soviéticos ganaron la guerra, Stalin dijo que había tenido solamente 350 bajas, 350 muertos. ¿Ya? Así que después de firmar el armisticio pidió 350 cadáveres de vuelta para llevárselos a la Unión Soviética. Con un pequeñito detalle. En el territorio de Finlandia quedaron cientos de miles de cadáveres dispersos por todas partes. Cuando empezó a llegar el verano, cuando la nieve se empezó a derretir, ¿ya? Cuando se empezaron a descongelar los cadáveres, los soldados finlandeses tuvieron que hacer fosas comunes y enterrar de a miles
los cadáveres de los soviéticos, sin identificar, sin ceremonia alguna. Hacer el hoyito, tirar los desechos y taparlos. No se tenía consideración con el enemigo. Eso se llama manipulación de la información, lo que hizo Stalin. Ojo, cuidado con lo que hacen los comunistas. Que usted pensaba que solamente les iba a contar historia. No. Cuidado con lo que digan los comunistas. Cuidado. ¿No? Lo único cierto en un comunista es que te va a mentir. Lo único cierto en un comunista es que te va a engañar. La prueba está aquí. Nosotros ganamos la guerra, nosotros impusimos las condiciones de paz, nosotros tuvimos apenas 350 muertos. No. Después de muerto Stalin, Nikita Khrushchev dijo que los muertos podían sobrepasar el 1.000.000 de personas en la guerra de India. Después de... Para declarar esta guerra, el ataque que hicieron contra los fineses, los soviéticos dijeron que había sido Finlandia quienes los habían atacado a ellos primero. No, después de caída la Unión Soviética en los años 90 del siglo pasado. ¿Ya? En los archivos se encontraron empezaron a salir cosas a la luz. Dentro de ellas que había sido la Unión Soviética la que había provocado el ataque y que había atacado sin mediar provocación alguna por parte de los finlandeses. Cuidado con eso, cuidado con la manipulación. Una cosa. Segundo, una pequeña nación, pequeñita nación, le dio una tremenda lección a una nación que era muchísimo más grande y poderosa que ella y muchísimo más poblada. El ejército finlandés de 300.000 hombres se despachó 1.000.000 de soviéticos, 1.000.000 por parte baja. Nosotros somos un pequeño país y nos están atacando. Lecciones. Nosotros somos un pequeño país y un fulano que está por allá dijo que iba a hacer de Chile un muladar, que había que destruirlo. ¿Por qué creen ustedes que es eso? Sí, pues. Lecciones. Ya. Ese es el primer tema de la noche. Vamos a un pequeño intermedio. Le damos lectura a los comentarios que hay por ahí y pasamos al otro porque vamos a ir avanzando rápidamente. Intermedio. Mañana. Sí. Mañana tenemos programa, el año del tigre. ¿Ya? Estamos de vuelta. Más rayados que nunca. A ver, ¿qué es lo que nos dicen por aquí? Don Emanuel, después por número los soviéticos rompieron la línea Mannerheim en Finlandia para lograr su independencia. Tuvo que desprenderse del istmo de Karelia, del lago Ladoga, Vilipuri y el puerto de Petsamo en el Ártico. Sí, Finlandia perdió alrededor del 13% de su territorio, pero siguió siendo independiente. No fue absorbida como Estonia, Letonia y Lituania.
¿Por qué cree que fue eso? Stalin se lo lanzó 2 veces. Si estos fulanos ya me mataron 1.000.000 de hombres cuando quise tomar el istmo de Karelia, ¿cuántos más me pueden matar si quiero observarlos? ¿No? Sí, pues. Manipulación de la información. La ONU sí tiene dientes y se llaman dolaritos y también tienen muchísima presión sobre las políticas para la agenda. Usted sabe, o es muy tonto lo que digo. Depende, pues, don Ambrosio. No, si no es tonto lo que usted dice. ¿Ya? Pero resulta de que las cosas tienen poder si yo les doy poder. ¿Ya? Si yo no le presto atención, para nada. ¿Ya? Por eso hay que estar atento, atento. ¿Ya? Que no me vengan a contar el cuento aquí, que no me vengan a decir, no, que esto es lo mejor de lo mejor. ¿Les suena eso de las ciudades de 15 minutos? ¿Les suena haberlo escuchado por ahí? Suena bonito, ¿cierto? ¿Quiénes son los que lo están impulsando? ¿Quiénes son los que lo están implementando? ¿Quién es el que le hace más barra aquí en Chile? Un comunista. Y tal como dijo el estimadísimo tío Bigotes de mi queridísima amiga Esther, ¿ya? Por Sphere ayer, en el programa Genéticamente Conservadora, que estuvo buenísimo, ¿ya? Cualquier cosa que venga de un comunista es algo malo. ¿Ya? ¿Por qué están interesados en la ciudad de los 15 minutos? ¿Vieron las películas estas, los Juegos del Hambre? ¿Se acuerdan cuál era la temática de los Juegos del Hambre, no? Que estaban distribuidos en distritos y cada distrito competía y el de un distrito no se podía pasar al del otro lado. ¿Ciudades de 15 minutos? ¿En serio? ¿En serio? Como decía el 5 estrellas por ahí, el comunismo en con papel de regalo y todo. ¿Se acuerdan, no? ¿Sabían ustedes que dentro de la Unión Soviética las personas no se podían mover libremente de una ciudad a la otra? Tenían que pedir permiso para ir a la ciudad del lado. Ya pues, abra bien los ojos, pare las antenas. ¿Ya? Sí, Esther, su tío Bigote. Gracias, señora Juanita. Qué bueno que le gustó. ¿Ya? Ya, avancemos al siguiente tema. Ups. Los de siempre. Siempre haciendo lo mismo. ¿A qué se referirá este señor con esto? Bueno, dentro de las efemérides, el 7 de marzo de 1814 asume interinamente este señor como director supremo. La Junta de Gobierno del año 1810 ya no existía porque ya se había desatado la guerra de independencia, ya estábamos agarrados de las mechas con los españoles peninsulares y con los españoles indianos que querían seguir siendo leales al rey. No se les olvide nunca eso, que esto fue más que una guerra de independencia, fue una guerra civil entre hispanos, entre españoles. ¿Ya? Ya no existía la Junta de Gobierno porque era poco ejecutiva, era muy poco adecuada para tomar decisiones cruciales en tiempos de guerra. No se pueden tomar de manera colegiada porque eso siempre lleva problemas. Tenemos un caso muy cercano, año 1978, crisis del Beagle, conflicto entre Chile y Argentina, entre Argentina y Chile. ¿Por qué creen ustedes que las negociaciones fracasaron siempre? Para poder llegar a un entendimiento sin que los niveles de crispación bélica
no se dispararan. Porque en Chile, aquí, teníamos un poder ejecutivo fuerte, ¿ya? El capitán general, don Augusto Pinochet, poderes efectivos. Él era justamente la persona que decidía, ¿ya? Mando efectivo, control efectivo. Y en Argentina también había militares. Había un presidente militar, Videla. Pero era una junta colegiada y todos, absolutamente todos, tenían algo que decir con respecto a la situación. Entonces, si Videla llegaba a un acuerdo con Pinochet, ese acuerdo tenía que someterse a la Junta de Gobierno, a la Junta Militar de Gobierno en Argentina, y esa era la que ponía las pegas, que ponía las trabas en todos los aspectos, en todos los sentidos. Las juntas no son aconsejables cuando tú tienes situaciones complejas que resolver de manera ejecutiva y rápida. Bueno, la Junta de Gobierno del año 1810 ya no existía, se crea una magistratura, ¿ya? La primera magistratura de la nación, y se le da el nombre de Director Supremo. El primer director supremo nombrado en Chile es don Fernando de la Lastra, ¿ya? Él es el primer director supremo, pero como ya había sido nombrado y el poder no se puede dejar vacío, de la Lastra no estaba en Santiago para asumir su cargo e interinamente asume como director supremo interino este señor, don Antonio José de Irizarry. Estuvo poquitos días, muy poquitos días, del 7 al 14 de marzo. Pero este es un hombre muy interesante. En primer lugar, había nacido en Guatemala. ¿Ya? Coltan, ¿cómo le vas? A justo saludarlo. Para allá vamos, para allá vamos. ¿Ya? Justamente lo que dice usted. ¿Ya? Había nacido en Guatemala, era hijo de un... la familia de él era de Navarra, del reino de Navarra. Tenían muchísimo dinero, tenían muchísimos recursos. El padre de este señor tenía negocios en Madrid, en Navarra, en Pamplona, en México, en Guatemala. De hecho, este señor nació en Guatemala, ya en Lima, en Bolivia, en Chile. ¿En alguna otra parte? Sí, creo que se me escapa California. Creo que tenía algo en California. Este señor, ¿por qué estaba aquí en Chile? Bueno, porque tenía parientes aquí en Chile. Visitando a sus parientes conoce a una muchachita por ahí, una linda muchachita, miembro del clan de los 800. ¿Ya? Francisco de la Lastra, sí, Colton. Y por eso estaba aquí en Chile, pues se había casado aquí con una señora del clan de los Larraín. ¿Larraín le suena? Allí tiene usted a los 3 directores supremos que tuvo Chile: de la Lastra, O'Higgins y Freire. Todos los demás fueron interinos o suplentes. Solamente 3. ¿Ya? Solo 3. Bueno, el señor Irizarry sirvió con los 3. ¿Ya? Fue interino de la Lastra. Con don Bernardo fue encargado de relaciones exteriores de don Bernardo Higgins. En el periodo de la Reconquista Española, cuando terminó la Patria Vieja, este señor se fue al exilio en Mendoza, después de ahí se fue a Buenos Aires y después de Buenos Aires se fue a Europa a estudiar. ¿Ya? Volvió en 1818 acá a Chile, se hizo cargo de relaciones exteriores en el gobierno de don Bernardo, se fue a Europa otra vez, ¿ya? Intentando conseguir que el Reino Unido
y Francia reconocieran a la República de Chile, no le fue bien, no lo consiguió. Pero sí consiguió una cosa. Chile estaba escaso de fondos en ese tiempo y no tenía crédito internacional. Se le pide entonces al señor Irizarry que gestione el empréstito inglés, 5 millones de libras esterlinas. ¿Ya? 5 millones de libras esterlinas. Y el gobierno, para darle así, para darle un incentivo al hombre, le dice, si usted consigue el préstamo, si usted consigue el préstamo, le vamos a dar una comisión a usted, 150.000 pesos. 150.000 pesos de la época, ¿eh? Son hartos milloncitos de ahora. ¿Ya? Son hartos milloncitos de ahora. Y ya el hombre se puso a trabajar con respecto a eso. Pero resulta de que don Bernardo se da cuenta, le informa de que las finanzas de la naciente República de Chile no van a dar lo suficiente como para pagar la deuda externa, el empréstito inglés. Las arcas fiscales, la recaudación en Chile no va a ser capaz de asumir esa deuda. Entonces le envía la comunicación a Irizarry de que no haga nada con respecto al empréstito, que no lo contrate, que no lo tome. Bueno, entonces el hombre, ¿qué es lo que hizo? Hizo como que no escuchó porque él estaba mirando otra cosa, los 150.000 pesos de comisión. Igual tomó el empréstito, Chile igual tuvo que aceptarlo por temas de prestigio internacional, una nación nuevita que no tiene crédito y ya está teniendo problemas a la empezada, pide un crédito y después no lo acepta. Por razones de prestigio nacional se tuvo que aceptar el empréstito. ¿Ya? Y así el señor de la lastra siguió andando el tiempo, sirvió también con el presidente Prieto, don José Joaquín Prieto. ¿Se acuerdan quién era el ministro de Interior de Prieto? El gran hombre, sí, Portales. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que pasó? Con Portales. ¿Se acuerdan por qué Portales decía de que había que disolver la Confederación Peruano-Boliviana cuando se gestó esto en el norte de Chile? Porque el proyecto de el Mariscal Santa Cruz chocaba directamente con la existencia de Chile, de Argentina. Porque el proyecto de Santa Cruz obligatoriamente chocaba con los intereses de Chile. ¿No? Por eso es que los agentes de Santa Cruz conspiraron para sacar del medio al visionario. Vamos a hacer un programa especial de don Diego un día. ¿Eh? Es un hombre al que Chile le debe mucho y al que lo conoce tan poco. Se le conoce muy poco. Se aprecia muy poco la figura de don Diego. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estalla la guerra contra la Confederación. Irizarry es nombrado encargado de negocios de Chile con representación en la Confederación Peruano-Boliviana. Se prepara la primera expedición en contra de la Confederación al mando de don Manuel Blanco Encalada, al que inmediatamente Santa Cruz, el personaje que está ahí a la derecha, ya le tomó el peso, lo aquilató
don Manuel Blanco Encalada, si bien es cierto que era un hombre de honor, de repente como que rayaba muchísimo en aquello. Él tenía una fijación desde muy joven, desideratum, le dicen los entendidos. Se dejaba llevar por los ideales caballerescos. Santa Cruz, conociendo este detalle, le dice que decidan la campaña en prácticamente una justa, al estilo medieval. Idéntica cantidad de tropas por un lado, idéntica cantidad de tropas por el otro lado, y que se produzca un combate, y el resultado de ese combate es el que decide el término de la guerra y el ganador de la guerra. Blanco y el almirante Blanco lo acepta, y Santa Cruz empieza a dilatar esto, y mientras dilata este tema, empieza a acercar por todas partes a don Manuel. Manuel Blanco Encalada se da cuenta del engaño, y en el predicamento, ¿quién viene al socorro, al salvataje, al salvamento? Don Antonio José de Irizarry. Sí. Le dice, lo que más nos sirve en estos momentos es firmar un tratado en donde se salve la honra de las armas chilenas, media con Santa Cruz, para poder llegar a Sí, Coltan, decían que le fallaba el coco al almirante. Sí, tenía unas salidas medias raras, don Manuel Blanco Encalada. Le dice que hay que llegar a un pacto, hay que pactar con el mariscal Santa Cruz. ¿Ya? Y se firma el tratado de Pau Carpata. Blanco Encalada se vio prácticamente obligado porque estaba completamente rodeado. ¿Ya? Irizarry ofreció sus buenos oficios para poder llegar a un entendimiento con el mariscal Santa Cruz. Santa Cruz es un hombre interesante. Había sido oficial en Bolívar, había estado gobernando en Perú y también gobernó en Bolivia. Y después, cuando estaba gobernando en Bolivia, absorbió a Perú y lo dividió en dos. Resulta de que el Tratado de Pau Carpata, el gobierno chileno lo desautoriza. Lo desautoriza en todas sus partes. ¿Por qué? Porque en primer lugar no se cumplió el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Disolver la Confederación Peruano-Boliviana. Sí, Colton se dejó rodear, vio lo que estaba pasando y no hizo absolutamente nada. No se cumplió el objetivo de la campaña, que era disolver la Confederación. Fue deshonroso para las armas chilenas. Así todo, Santa Cruz le ofrece, para hacerle más fácil, para mayor humillación, para que el ejército chileno pudiese salir rápidamente de donde estaba, ofrece comprar los caballos. Para que se fueran los chilenos rápidamente, salieran de allá. ¿Quién estaba mediando eso? Irizarry. Era el encargado de negocios, acuérdese. Resulta de que llega acá de vuelta a la expedición. Blanco es sometido a consejo de guerra. ¿Ya? El Congreso desautoriza el Tratado de Pau Carpata. Dice que no existe la paz entre la República de Chile y el gobierno de la Confederación Peruano-Boliviana. No existe el Tratado de Pau Carpata. Y que la situación de guerra se mantiene. Se prepara una segunda expedición, se pone al mando de la expedición a don Manuel Bulnes. Esa es otra historia. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí viene lo bueno y lo bonito, ¿no?
Cuando Irizarry se entera de que el Tratado de Paz Carpatas no fue ratificado por el Congreso chileno, se deshace en insultos en contra de la República de Chile, que era la que le estaba pagando el sueldo allá donde él estaba, y se adhiere al gobierno de Andrés de Santa Cruz. En Chile siempre hemos tenido políticos que atornillan al revés. Siempre. En Chile siempre le hemos dado importancia a gente que no debiese tocar lo que es un lápiz de los despachos de gobierno. En Chile siempre hemos tenido gente que nos ha perjudicado como nación. Este señor, Irizarry, es muestra de ello. Pero la vida del señor Irizarry no termina ahí. Después se va a Venezuela. En Venezuela es muy amigo del presidente de la época. Al poco tiempo de llegar allí, se desata una revuelta en contra del presidente de Venezuela. Tiene que salir arrancando. Irizarry también tiene que salir arrancando. Se va de vuelta a Guatemala, y en Guatemala lo nombran embajador ante los Estados Unidos. Se va a Estados Unidos, fallece en Nueva York. Había sido muy amigo de don Andrés Bello, Irizarry. Si no tiene, no, a ver, si no todo es malo. Él fue el gestor de que Andrés Bello llegase a Chile. ¿Ya? Eran conocidos, eran muy amigos. ¿Ya? Pero ¿quién fue el que vio en Andrés Bello, el sabio más avanzado de su época? Fue don Diego Portales. Ya, perfecto. Irizarry le dijo, oye, vente a Chile, que puedes hacer algo allá. Ya, pero una vez que llegó aquí a Chile, don Andrés Bello, fue Portales el que empezó a darle trabajos a don Andrés Bello, el que le empezó a comisionar un montón de cosas. Pero don Andrés llegó gracias a este señor. Miren lo que es. ¿No? Estamos hablando de políticos que no le han hecho bien a Chile. Irizarry. En la actualidad nosotros tenemos una ministra que es tataranieta de este señor. Analía Uriarte. Analía Uriarte es descendiente de este señor. Los de siempre haciendo lo de siempre. ¿Qué les parece? Uf. ¿Qué les parece? Un pillo más bien. Sí, Coltan, sí. Era un hombre de mucho dinero, ¿eh? Y era un hombre que tenía muchísima plata. El padre de este señor, como le digo, tenía negocios en todo el Imperio Español. Dinero no le faltaba. El padre de él falleció en 1805. Él, siendo muy jovencito, se tuvo que hacer cargo de la fortuna de su padre. ¿Ya? Se tuvo que hacer cargo de la fortuna de su padre. De hecho, cuando tuvo que viajar de Guatemala a ver unos asuntos de negocios en México, él compró su propio barco, compró su propia nave para viajar a México. ¿Ya? O sea, ¿se imaginan ustedes que el tipo tuviese que viajar en la actualidad y que para poder viajar al otro lado del mundo comprara así, sacara la billetera y comprara un Boeing 767? Bueno, él lo hizo. ¿Ya? Él lo hizo. Tenía negocios en Lima, era de muchísimo dinero. Era necesario desesperarse por recibir la comisión de los 150.000 pesos. ¿Ya? Desobedecer las órdenes de su gobierno, que en resumidas cuentas
Era el gobierno de Chile, su patrón, el que le estaba diciendo no haga nada. Ambicioso. Era necesario insultar a Chile porque Chile desestimó el tratado Pau Carpata. Si era el país que le estaba pagando sus servicios como encargado de negocios. Es necesario que los políticos chilenos siempre antepongan sus intereses a los intereses de la nación en su conjunto. ¿Cuántos de esos tenemos? ¿Cuántos pululan por ahí en los salones de palacio? ¿Cuántos hay que lo único que les interesa es su bienestar y son capaces de vender a su madre troceada al kilo con tal de recibir un beneficio? ¿Ellos? ¿Qué les parece? Historia. Sí, ya sé. Pasé por alto un montón de cosas, sí. Ya les dije, yo no soy historiador. Me gusta la historia. Esta es una semblanza, nada más. ¿Ya? Una semblanza, nada más. Si usted quiere interiorizarse más sobre el personaje, sobre la cuestión, lo que nosotros hacemos es poner en usted la curiosidad por conocer un poco más. ¿Ya? La curiosidad por interiorizarse un poco más por la historia de su país. ¿Ya? Ojo, ojo. No todo el que te diga yo soy un hombre honrado y voy a trabajar por tu bienestar. Bendícela con tu voto, dicen por ahí algunos. No siempre es así. Hay que mirarlos con lupa. Hay que estar siempre ahí en constante observación. A ver cómo van estos muchachitos, qué es lo que están haciendo, qué es lo que no están haciendo, qué es lo que dicen, qué es lo que no dicen. A veces es mucho más importante lo que no dicen de lo que dicen. Ya. Vamos a leer por ahí comentarios. Se agradecen tus aportes, Coltan. Se entiende. A ver, ¿qué dice Don Coltan? Los pipiolos fueron los enemigos contra quien luchó Portales. Sí, pues. Porque. A ver, Portales en realidad era el hombre raro. ¿ya? Era. Portales era. No se le puede encasillar en su momento. Dentro del aspecto político de Chile en ese momento, el pensamiento de Portales era solo el de Portales. ¿ya? Nadie más pensaba como él. Nadie más proyectaba como él. ¿ya? Hay una escena en la película, estas que se hicieron para el Bicentenario, ¿se acuerdan? Héroes. ¿ya? En donde la película de Portales, que hablaba de Portales, hay una escena en donde él dice, quiero que alguien mida mi país. Quiero que alguien cuente cuántos somos en mi país. Quiero que alguien eduque a los niños de mi país. Ese es el pensamiento de Portales. Pero era solamente de Portales en esa época. ¿sí? Todos los demás no estaban por eso. Por eso que la figura de Portales es tan grande. ¿sí? Por eso que Portales es tan maltratado muchas veces, injustamente. No queriendo ser ministro, él acepta ser ministro porque nadie lo quería. Nadie quería ser ministro. Nadie quería tomar la responsabilidad del gobierno. Nadie quería tomar la responsabilidad del cargo. ¿sí? Y de hecho él lo dice, ya que nadie quiere ser ministro, se lo dice al presidente, yo seré ministro, señor presidente. Y el tipo toma 2 carteras, Interior, Guerra y Marina. Y en algún momento también tuvo culto de instrucción pública. Era el primero que llegaba en la mañana al despacho y era el último que se iba.
esa película de la serie Eve es la más flojita de la serie. Sí, tienes razón. Por eso le digo, lo han maltratado. ¿Ya? Las personas que conocen la figura de Portales se pueden dar cuenta que efectivamente lo que te muestran ahí es una sombra pobrísima de lo que fue el ministro. Pero, bueno, peor es nada. Tanto así que se habían olvidado dónde estaba la tumba de Portales y cuando hicieron los trabajos de remodelación en la catedral, ¡oh! Descubrieron que estaba ahí. ¿Ya? Se reía de la aristocracia, sí, Emanuel, completamente. Se reía de la aristocracia. Mira, hay una cosa, hay una anécdota. Bueno, vamos a hablar de Portales, pero ya, ok, está dentro del tema. Hay una anécdota. Mariano Egaña siempre era un hombre muy pechoño, ya era un hombre de misa diaria y todo eso. Pero le iba muy mal con los curas, pasaba peleando con los curas. ¿Ya? Y eso que él era católico fervoroso. ¿Ya? Y Portales se llevaba muy bien con los sacerdotes. ¿No? Entonces, Egaña le reclamaba, le decía, yo que voy todos los días a misa, yo que comulgo todos los días, y usted que no va nunca, y se lleva tan bien con los sacerdotes. Entonces Portales le dice, lo que pasa es que usted cree en Dios, pero yo le creo a los curas, don Mario. ¿Ya? Entonces, ese tipo de bromas le gastaba Portales a la gente. La correspondencia de Portales es para matarse la risa, está llena de grosería, ¿eh? Pero es para matarse la risa. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Portales se reía de la aristocracia, sí, doña Manuel, ya lo leí. A Portales lo interpretó un actor en gay en la serie. Pero Colton, ya, ¿quiénes somos nosotros para meternos en la cama de ese hombre, por Dios? ¿Eh? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Mi queridísima Esther, los guaripolas son Bachelet y Piñera. ¿De qué, mi niña? Ah, ya, de la agenda rara, ya. De hecho, Portales ni siquiera era pelucón, era estanquero, sí, pues. ¿Eh? El estanco del tabaco que nació muerto. ¿Eh? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Don Manuel, sí, pues los pipiolas fueron el preludio de la izquierda burguesa chilena. Después vinieron Bilbao, Santiago Arcos, Lastarria, el hijo de Carrera, Vicuña Maquena y todo el resto. Oh, sí, hay algunos personajes que habría que sacarlos directamente habría que ponerlos en el bestiario chilensis. ¿Ya? Coltan, mi horario laboral no es fijo, de hecho me conecté porque tengo libre. Si mi horario fuera distinto me podría unir a los directos. Mire, Coltan. ¿Ya? Bueno, usted no dice nada. Salió peor lo rejoga. La genética no perdona. Efectivamente, la cabra al monte tira, dice la canción. Usted se refiere a Analía, ¿cierto? Ya. Ya, leemos unos cuantos más y ya nos vamos porque sí, ya estamos. Es descendiente de Rizar y la canciller Rejol es descendiente del Pipiola Francisco Antonio Pinto. Sí, sí. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Les recomiendo un libro poco conocido de Jorge Nostroza donde cuenta la campaña contra la Confederación Peruana Boliviana. Se las echó el Win, sí, sí. Lo leí hace años. Ahí está un ejemplar todo maltratado en una biblioteca pública. Un día me puse a leerlo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No me gusta mostrar mi cara ya que... Pero hombre, por Dios. Jacqueline Durcudoy, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. No la había visto. Sí, ¿por qué no? Podría acompañarnos un día aquí, sí, perfecto. Lo ponemos con antifaz. ¿Qué le parece, Coltán? Sí, esa la compra la caballada del ejército chileno y Grisari se llenó los bolsillos con esa transacción. Sí, pues recibió una comisión. La segunda expedición, completamente por Bulnes. Bravo como él solo. ¿Sí?
Blanco Encalada me recuerda a varios personajes actuales. Viejito está por ahí, dentro de esos personajes. El enfermo del Charper. Ya. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado el programa. Espero que los haya entretenido. Tarde, corriendo, ¿ya? Con problemas técnicos, pero salió. Y cumplimos. Día jueves lo dijimos, día jueves aquí estamos. ¿Ya? Eso. Espero que se hayan entretenido. Espero que hayan aprendido algo más. Y estaríamos viéndonos en otra oportunidad. Recuerde, mañana, primer programa de la segunda temporada del Año del Tigre. ¿Eh? Se viene bueno. Se viene bueno. Recuerde, mañana, el Año del Tigre. El sábado, mañana no, en un ratito más, a las 10 de la noche de hoy. El sábado, Redescubriendo Chile, también con un programa interesante. ¿Les gustó el programa de la semana pasada? Qué bueno, ¿eh? Interesante. ¿Ya? Siempre es interesante la historia de Chile, aprenderla, atesorarla, guardarla, amarla, ¿ya? Y compartirla. Los conocimientos no sirven de nada si no se comparten. El oro no sirve de nada guardado en una caja. Para que tenga valor, para que tome valor, para que sirva de algo, tiene que circular. El conocimiento es igual. ¿Ya? El conocimiento es igual. Nada sacas con tener todo acumulado si no lo compartes. ¿Ya? Así que eso. ¿Ya? Por mi parte, no me queda más que despedirme. Don Jaime Arias, el sábado nos vemos en Santiago Centro, señor Rebolledo. Y señores, señoras del chat. Ah, ¿verdad, pues? Toda la razón, don Jaime. ¿Ya? Toda la razón. ¿Ya? A ver si nos podemos pegar una arrancadita. ¿Ya? Juanita Concha. Qué bueno que le haya gustado, que le haya encontrado interesante. ¿Ya? Que tengan muy buenas noches. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Ya saben, la próxima semana, el día jueves, el Historiando, el día viernes, el Año del Tigre, el día sábado, Redescubriendo Chile, y el día lunes, mi queridísima Esther, lunes y miércoles con el Genéticamente Conservadora. ¿Les gustó el de anoche? Ya lo encontré fabuloso. ¿No? El del día lunes, interesante. Así que, ya saben, que estén muy bien, que descansen. Nos estamos viendo en otra oportunidad.